Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, te saludamos desde Folios con su programa Impacto Evangelístico, un programa de bendición. Como todos los sábados en directo estamos aquí transmitiendo desde Folios, dándole gracias a Dios por esta oportunidad que nos da para llegar a todo el pueblo, a toda la comunidad valenciana y decirles que Cristo les ama, que Dios tiene algo precioso para tu vida, que Dios tiene un plan maravilloso para ti y creemos que Dios sea bendiciendo tu hogar, tu familia y que puedas entender y comprender todo lo que estamos tratando de llevar a cabo para toda la comunidad valenciana. Le bendecimos en el nombre de Jesús y también le saluda a mi esposa, la pastora. Sí, muy buenas tardes. La verdad que para nosotros es una alegría cada sábado poder estar aquí por medio de este programa Impacto Evangelístico, siempre llevando una palabra de bendición a tu casa, a tu vida. La verdad que eso es para nosotros, es un privilegio el poder estar aquí y compartir cada sábado una palabra de bendición, porque nuestro primer objetivo y nuestro objetivo más importante eres tú que estás ahí a través de esas pantallas, eres tú el que nos motiva a llevar una palabra, ya una palabra de bendición, que enriquezca, para que te abra el entendimiento, para que tú cada día vayas entendiendo y comprendiendo lo que es la palabra del Señor. Saludo allí a los de Benicalá, a los hermanos, a mi hijo, a mi nuera, a los niños. Saludo a aquellas mujeres, siempre dándoles un saludo por este medio, que están internas ahí trabajando. Ánimo, mucho ánimo, y están dándoles un saludo desde aquí, y a todos los hermanos que nos ven en diferentes lugares, pastor. Gloria al Señor. Queremos hablar un tema muy precioso y queremos que tú seas muy edificado en esta tarde noche y que Dios sea bendiciendo, dándote sabiduría, revelación, todo esto que queremos dar. Hoy es un tema muy precioso y es un tema que hace mucho tiempo vengo pidiéndole al Señor para hablar, porque no solamente para hablar hacia la comunidad, hacia las personas sin conversar, sino también hacia el pueblo de Dios, para que nosotros nos concienticemos de tantas cosas que Dios ha hablado para nosotros. Yo voy a hablar hoy de algo que Dios habló y que estaba en el corazón mismo del Señor Jesucristo y quedó plasmado en las Sagradas Escrituras. Voy a hablar de la unidad, lo que es la unidad y lo que Dios ha pretendido con nosotros y con toda la humanidad. Ahora vamos a hablar de la unidad y vamos a mirar varios conceptos, como en su término de esa palabra unidad requiere mucho compromiso en nosotros, mucho sacrificio y muchas cosas que dar. En medio de todo eso también tenemos un enemigo que se llama diablo y que viene, y la Biblia habla de que viene para matar, robar, destruir, dividir a la humanidad. Entonces nosotros podemos mirar todos los conceptos que hay sobre esta palabra unidad y lo que Dios pretendió. Yo quiero leer un versículo que toda la enseñanza va a estar basada en este versículo. Y el Señor Jesucristo habló en Juan capítulo 17, en el versículo 21. Dice así: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Este versículo quiero que estemos muy atentos, teleaudiencia, porque tenemos mucho de qué hablar. Cuando yo leo y estudio las Sagradas Escrituras, de verdad que me apasiono, porque si hay algo que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, como hombres de Dios nos apasiona, es ese contenido que hay allí dentro de esas palabras que en ocasiones son tan sencillas, que se oyen tan sencillas, pero que tienen un contenido tan profundo, que hablan tanto, que podemos estar debatiendo de esta palabra durante horas y podemos sacar demasiada sustancia de lo que hay allí. Entonces el Señor Jesucristo, hablando hacia los discípulos que tenía al frente, Él decía: para que todos sean uno, como tú, Padre mío, yo en ti, para que también ellos sean uno en nosotros, uno en nosotros. Ahora Él está hablando de uno en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, pero hay un motivo por el cual Él también habló, pastora, de que Él quería que fueran uno. Y ese era un motivo por el cual Él se esforzaba y quedó plasmado en las Sagradas Escrituras. La segunda parte dice allí: para que el mundo crea que tú me enviaste. Sí, es tremendo como dice en la palabra, lo que sobre el tema de la unidad, como el Señor Jesucristo le decía: quiero, Padre, que seamos uno, o sea, para que el mundo te conozca, ¿ya?
Porque muchas veces se puede decir que podemos hablar o decir muchas cosas, pero yo creo que lo más importante es lo que nosotros estemos reflejando y lo que estamos, cómo nos estamos moviendo, cómo estamos actuando. Entonces, así mismo como él da a entender de que como las personas vieran cómo era esa unidad con el Padre, así mismo, había un propósito detrás de todo esto para que la gente lo conociera, ¿ya? Había un propósito del Padre, del Hijo, de Jesucristo, esa unidad con el Padre para que el mundo le conociera, ¿ya? Amén. Yo quiero hablar a toda la teleaudiencia, tanto espiritual como hombres naturales, y yo quiero decir algo muy importante. ¿Cuánto cuesta, de verdad, cuánto cuesta tener unidad? Es tan importante tenerla, pero ¿cuánto cuesta tener unidad? Y de verdad que es un trabajo que día a día, teleaudiencia, es importante para tu vida personal, para tu vida espiritual. Por eso hablo a los dos términos. Yo sé que hay personas espirituales que nos están viendo, pero también hay personas que en este momento están enfocando una pantalla que de pronto no nos entiendan. Y hablo para un mensaje para dos tipos de personas, tanto los espirituales como aquellos que no nos entienden la parte espiritual. Pero quiero ser muy sencillo para que tú entiendas. La Sagrada Escritura nos muestra un sentir que hubo en Cristo, de que hubiera una unidad para que el mundo creyera que Dios había enviado a Jesucristo. Hoy en día vemos todo lo que pesa en este mundo, en todo lo que tiene que ver con la división, con el no ponerse de acuerdo. Hay un pasaje de la Sagrada Escritura, pastora, que está en Amós. Quiero leer ese pasaje de la Sagrada Escritura y tiene que ver con lo que es la vida personal, la vida familiar, y cómo decimos que el enemigo, el diablo, vino para destruir, cómo se destruyen los hogares. ¿Por qué se destruyen los hogares? Y yo, algo que insistí mucho con mi esposa cuando nosotros comenzamos en nuestro matrimonio hace muchos años, era la unidad, el ponernos de acuerdo, porque cuando uno llega a la empresa de lo que es un matrimonio, es muy difícil entender el carácter de una persona y el carácter de otra, y ponernos de acuerdo costó al principio. Ahora, dice las Sagradas Escrituras así en Amós: andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo, rugirá el león en la selva sin haber presa, dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare. Ahora, andarán dos juntos si no se pusieren de acuerdo. Yo quiero decirte algo, y es que cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de lo que es aquí España y lo que uno ve, las costumbres, lo que hay aquí, siempre hablamos de lo que son la peña, lo que son los amigos, las amistades. Pero yo te puedo decir algo: cuando hay alguien en medio de la peña que no está de acuerdo con los otros, siempre lo que tiende es a dividir, a causar división, pastora. Es verdad, porque es que podemos hablar mucho de lo que es la unidad y podemos decir muchas cosas sobre la unidad, pero como tú decías, pastora, ahora hace un momento, ¿cómo cuesta la unidad? Porque es que no es fácil, no es fácil ponerse uno de acuerdo con la otra persona, y sobre todo en el hogar, como decías tú, en el matrimonio, de que hay veces que el uno como que está jalando más la cuerda para su lado que el otro, ¿ya? Entonces, ¿por qué no funcionan muchas veces las cosas? Sea en el matrimonio, sea en una peña, como dices tú, que se reúnen de pronto en el bar o en algún lugar. ¿Por qué? Porque no hay un acuerdo, ¿ya? Entonces, porque cada uno piensa de una forma diferente. Y entonces se cierra y hay personas que dicen, no es que tiene que ser así, no es que es así, ¿ya? Entonces no hay un acuerdo. Entonces por eso es que cuesta verdaderamente, y no es fácil de pronto llegar a esa unidad con esa otra persona, pastor. Amén. Yo diría que en esta parte que estamos hablando es tremendo, porque cuando tú estás con personas que no están de acuerdo, esto se forma un ambiente en medio allí que como que no cala, no es algo bueno, no es agradable. Qué bueno es uno decir, voy para donde mis amigos, y encuentra a esos amigos que uno son de su infancia, que siempre se han conocido con ellos, pero que la pasa bien, que la pasa agradable.
Pero cuando llega uno de esos que dice uno causa división, dice se dañó el día. Se dañó el día, ¿por qué? Porque no encontró unidad con esas personas. Ahora nosotros tenemos que mirar bajo el concepto de las Sagradas Escrituras todo esto, porque esto es una polémica que podríamos decir de nunca acabar. ¿Qué podemos hacer, pastora, nosotros? ¿Qué podríamos nosotros, en este caso, aconsejar, por decirlo así, a la teleaudiencia, a las personas que nos ven? Uno puede decir, por ejemplo, en nuestro caso, del trabajo que hicimos en nuestra vida personal, porque nosotros podemos decir hemos hecho un trabajo y hemos ganado esa batalla en medio de todo lo que es las circunstancias de la vida. ¿Cómo podemos nosotros dar un consejo a la humanidad? Hay algo que sucedió en nuestra vida personal y que hemos visto a medida que hemos venido pastoreando en diferentes momentos donde Dios nos ha permitido pastorear, no solamente aquí, sino donde Dios nos ha permitido llevar un rebaño. Cómo hay división en las personas. Entonces, ¿qué hay que hacer en este caso? Yo diría, uno de los puntos claves de todo esto es comenzar a sacrificar de mi corazón aquellas cosas que a esa persona no le agrada. Tú estás en medio de amistad, pastora, y si ves que de pronto tus temas no agradan, pues corta con tu tema. Tratemos de nosotros de entrar en ese ambiente de lo que nuestro medio ambiente se mueve. Claro, es que es tan difícil porque yo lo he notado, pastor, porque de pronto a veces está uno con un grupito o con alguien, está uno compartiendo y se siente como también el ambiente y todo, cuando de pronto llega alguien y de pronto no contradice o saca otro tema que no tiene nada que ver con el tema, ¿ya? Entonces se forma como un ambiente pesado, ¿ya? Entonces como que choca ahí, y cuando se baja persona como que uno dice, ay, como que descansa, porque uno dice, menos mal se fue esa persona, porque la verdad que nos sacó totalmente del tema. Estaba causando división, no estaba causando coinonía, y al no tener comunión con las personas, lógicamente esto va a causar lo que son las molestias. Ahora, esto en el plano natural. Cuanto más en el plano espiritual. Yo hablo a la comunidad cristiana, hablo a todos mis hermanos en Cristo Jesús, Señor nuestro, a todos los que levantamos la bandera de Cristo en todos los lugares del mundo. Miremos este punto de vista, pastora. ¿Cuántos de nosotros tenemos nuestra congregación y no queremos juntarnos con la congregación de Pedrito Pérez, por decirlo así? Sí, eso es muy triste. Ahora, qué triste, porque el propósito del Señor Jesucristo es la unidad. Quiero que sean uno. Ahora, ¿por qué no ponernos de acuerdo? Porque en medio de todo esto hay sacrificio que no se quiere hacer. Y yo te digo algo, pastora, y es que el Señor Jesucristo fue alguien que nos enseñó, nos dio un modelo de vida impresionante. Podemos mirar el sacrificio mismo del Señor Jesucristo. Siendo igual a Dios, se despojó a sí mismo. Es muy bonito leerlo, muchos de los consiervos sabemos de qué estamos hablando, muchos hombres espirituales saben que esta palabra es muy linda, pero ¿cuántos de nosotros estamos llevando a cabo esto que está diciendo las Sagradas Escrituras? Es que, claro, como decía ahora, es muy triste ver de verdad la división que se forma en las iglesias. Hay veces que se forman ciertos grupos, hay veces que de pronto hacen alguna actividad y dicen, no, con esta iglesia yo no me quiero mezclar, o con estos hermanos yo no quiero andar. Entonces el Señor mismo nos estaba dando el ejemplo que Él quería que nosotros fuéramos uno, como Él era con el Padre. O sea, Él llama a la unidad verdaderamente, ¿ya? A la unidad, a que nosotros seamos unidos. Es cierto que no es fácil a veces soportar de pronto las falencias del otro, por eso dice en la palabra de Dios en Corintios, ¿ya? Que el amor todo lo soporta, que el amor todo lo sufre, ¿ya? Entonces dice que nosotros tenemos que llevar las cargas unos a los otros, o sea, nos tenemos que ayudar, y el Señor no nos ha mandado a nosotros para que nosotros de pronto hagamos a un lado al hermanito, porque el hermanito de pronto sale con sus cosas, o que de pronto tiene un carácter diferente. No, yo creo que con amor y todo eso, como el Señor nos enseña, hay que empezar. Yo creo que hay que empezar a derribar todas esas barreras, pastor, de la visión. Amén, pero yo quiero decirle, por eso hablo tanto a la teleaudiencia en conversa, a las personas que no son tan espirituales, y a las personas espirituales, yo quiero decirte algo. Este trabajo empieza por ti, por mí.
Ese trabajo es interior. Ese trabajo no es mirar a ver qué puedo hacer yo hacia la comunidad. Ese trabajo tiene que empezar a trabajar en mi corazón. ¿Qué puedo hacer yo para mejorar mi vida hacia la sociedad? Porque el error que tenemos es tratar de cambiar a otra persona. Nuestro grande error, tanto como ministros, como siervos de Dios, como hermanos, como personas dentro de un hogar, de una familia, es que queremos que las personas se acomoden a nosotros, pero no queremos acomodarnos a las personas. Y estas sagradas escrituras, cuando habla el Señor Jesucristo, dice: haya en vosotros este sentir que en Cristo Jesús, Señor nuestro, nos está mostrando el sacrificio que hizo Él por amor a nosotros. Está hablando de todo lo que Él dio por amor a nosotros. ¿Qué sacrificó Dios? Todo por amor a nosotros. Él no estimó el ser igual a Dios. Dice las Sagradas Escrituras como cosa que aferrarse. ¿Qué nos está enseñando? ¿Qué nos está hablando las Sagradas Escrituras ahí? Nos están mostrando la humildad que hubo en alguien tan grande, tan poderoso, con todo lo que significa ser Dios, y venir y humillarse a esta tierra para que nosotros fuéramos un ejemplo. Ahora yo le hago una pregunta, hermano en Cristo que me escuchas y me ves. ¿Quiénes somos nosotros en esta tierra para pretender ser, en este caso, mejores que Dios? Y hablo, cuando digo esa palabra mejores que Dios, lo estoy llevando a un término que quiero desviarlo para que entendamos lo que queremos decir. Porque digo este término entre comillas. Si Jesucristo se despojó a sí mismo, se humilló, ¿quiénes somos nosotros para no humillarnos? No, yo no puedo hacer eso porque me habló duro, porque me dijo aquí, porque siempre va a haber un porqué. Cuando nosotros como pastores le hablamos a un líder, ¿qué es lo primero que piensa el líder? Me habló duro. ¿Quiénes somos nosotros para pretender ser mejores que Cristo? Si el Señor Jesucristo, siendo Dios, vino y se humilló en esta tierra, ¿quiénes somos nosotros para no humillarnos? Ahora, ¿qué nos falta? Pueblo de Dios, ¿qué nos falta a nosotros? ¿Qué nos falta? Humildad y humillación en nuestro corazón. Porque el sacrificio es el que nos lleva a la unidad. ¿Cuál es la solución a todo eso y a esta polémica que estamos en este momento hablando? La solución es el sacrificio personal que cada persona debe tener en su corazón para poder entrar en coinonía con todo lo que es el medio ambiente donde yo me muevo. Sí, porque, pastor, yo creo que el problema más grande que puede haber es uno mismo, ¿ya? Porque nosotros siempre estamos mirando hacia afuera y no estamos mirando hacia adentro. No nos estamos mirando nosotros, con qué estamos haciendo nosotros, cómo estamos reaccionando. Y siempre estamos pretendiendo que nos entiendan y que nos comprendan los demás y que nos acepten como somos. Pero si nosotros no lo hacemos, entonces yo creo que es empezar por uno mismo, como tú decías, ¿ya? Es empezar y mirar y hacer como ese sacrificio, decir, yo soy el problema, yo soy el que tengo la mala actitud, yo soy el que tengo la mala reacción y yo soy el que tengo que empezar a cambiar, ¿vale? Si de pronto soy una persona neurasténica o de pronto tengo algo, digo, se lo voy a poner al Señor, ¿ya? Y voy verdaderamente a hacer ese sacrificio en mi corazón y voy a empezar a que Dios cambie eso en mí, ¿ya? Para poder que comience también a crearse como eso en este entorno, ¿ya? Porque, como decías tú, es verdad, nosotros, nuestro problema somos nosotros mismos, ¿ya? Y tenemos que nosotros poner de nuestra parte. Sí, cambiar el medio ambiente donde tú vives. Yo te puedo decir algo, y es algo que tenemos que tener en cuenta como hijos de Dios. Nosotros tenemos una responsabilidad, no solamente en las congregaciones, sino también en nuestros hogares. Vamos a mirar el plano de los hogares. Los hijos quieren que los padres los entiendan, pero el hijo no comprende a su padre. No, me tienen que entender a mí. La esposa quiere que su esposo le comprenda, pero no entiende a su esposo. El esposo quiere que su esposa lo comprenda, pero él no se pone en la situación en que está su compañera. Ahora, todo esto tiene que ver con la división. ¿Quién causa división, pastora? ¿Quién vino a matar, robar, destruir? El diablo. ¿Cuál es el objetivo número uno del diablo? Destruir los hogares.
¿Y por qué es su objetivo número uno? Porque hay una palabra de Dios que habló hacia los hogares. En Cristo Jesús, Señor nuestro, dice, en ti serán benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra. Al dejar esto plasmado allí grabado, está escrito, el enemigo sabe de que un reino dividido no prosperará. Ahora, un reino dividido, una casa dividida, ¿podrá prosperar? Si nosotros miramos esto, las Sagradas Escrituras, es un trabajo que el enemigo viene haciendo y nosotros no nos enteramos de cómo el diablo trabaja y cómo destruye los hogares. Aquí yo les comparto una palabra en Marcos 3:24, dice así: si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Si una casa está dividida contra sí misma, la tal casa no puede permanecer, dice la palabra. Ahora, imaginemos esto en nuestro ambiente familiar. Tú llegas a la casa, en ocasiones yo he visto, por ejemplo, momentos donde los padres no quieren entrar a su casa porque sus hijos le han puesto la casa, que en ocasiones dicen, no, yo ¿para qué quiero ir a mi casa? Ahora, hay momentos donde un esposo no quiere ir a su casa porque su mujer le tiene su casa, ¿ya? Hay momentos donde una mujer dice, yo ¿para qué quiero vivir en esta casa si mi esposo, si mi familia, si esto? Y comenzamos a mirar todos los porqués. Pero cuando nosotros nos ponemos a analizar algo, pastora, es algo que es una regla tan simple como esto que vamos a hablar. Para pelear se necesitan dos. Para pelear se necesitan dos. No peleas uno solo, se necesitan dos. Pero cuando uno de todos dice, yo voy a sacrificar y no peleo, habrá pelea, habrá conflicto. No hay conflicto. Entonces la fórmula de cortar con un conflicto familiar, con un conflicto espiritual, es entender que yo soy el primero que tengo que decir, yo no peleo. Porque soy yo. Entonces cuando mi regla es yo no peleo, cuando mi regla es yo me humillo, cuando mi regla es yo bajo la cabeza, mi vida comienza a tener sentido hacia el mundo espiritual y hacia ese propósito que Cristo tuvo con nosotros, pastora. ¿Ya? ¿Cómo podemos nosotros decir que somos cristianos, que somos uno en Cristo, cuando nuestra vida en ocasiones es de desastre, en división en casa, en división con la familia, en división con los amigos, en división con el trabajo? Entonces, ¿de qué estamos hablando nosotros como cristianos cuando nosotros somos ejemplo? Y la Biblia dice, para que el mundo crea que tú me has enviado. Claro, yo creo que nosotros tenemos que ser ejemplo en todo lugar, en la casa, en la calle, con los amigos, en el trabajo. Hay personas y hay vecinos que uno ha escuchado por ahí muchas veces, dicen, yo no quiero ir a la iglesia porque como vive esa gente allí, no quiero, ¿ya? ¿Por qué? Porque han visto malos ejemplos, ¿ya? Han escuchado de pronto discusiones, peleas y cosas que no son buenas. Entonces yo creo que nosotros como pueblo de Dios y como hijo de Dios es tiempo que reflexionemos y que comencemos de verdad a hacer como ese sacrificio y que si hay cosas que de pronto uno como esposa no le gusta del esposo y no está de acuerdo, yo creo que el mejor método que hay que hacer es primeramente orar a Dios y segundo, yo creo que uno es mirarse uno mismo y decir, hay momentos que de pronto es mejor callar, hay momentos que uno ve a su esposo de pronto viene cansado, o sea, en cualquier cosa, en cualquier motivo se puede formar una discusión y ahí se puede meter el enemigo. Hay veces que el pastor viene el esposo cansado de pronto del trabajo, no quiere de pronto hablar o llega de pronto con un malestar del trabajo o algo, con problemas. Y la esposa a veces uno un poco imprudente y de pronto está ahí, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no hablas? Es que estás enojado. Entonces comienza uno allí como, ¿ya? Entonces yo creo que hay que ser muy prudente y entender. Eso es parte también de uno, ¿no? De saber entender. Yo creo que lo más importante que redonda en todo lo que estamos hablando es el sacrificio personal que debo de tener yo para solucionar un problema. Los conflictos siempre se dan porque yo quiero tener la razón. Un conflicto nunca se va a dar porque tú agaches la cabeza y porque tú digas, no, me equivoqué.
Un conflicto siempre se da cuando tú quieres tener la razón, y al querer tener la razón siempre va a haber división. Cuando tú agachas la cabeza es lo que el Señor Jesucristo nos enseñó, ese sentir que hubo en Cristo, en humillarse, en bajar la cabeza, en ser humilde de corazón. Ahora, miramos lo que sigue diciendo, ya para terminar. Quiero terminar con broche de oro lo que el Señor Jesucristo habló para que las Escrituras nos hablen. El versículo 22, donde estamos en Juan 17. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿De quién habla allí? El Señor Jesucristo está hablando del Padre. La unidad que tenía el Padre y el Espíritu Santo con Jesucristo. En esa unidad donde ellos se movían. El Señor Jesucristo no se movía por su voluntad. El mismo Señor Jesucristo decía, cuando le preguntaban, no vine a hacer mi voluntad, sino la de mi Padre que está en el cielo. Yo te digo, esto suena a canción muy bonito. Pero cuando tú tienes que depender de otra persona para hacer lo que otra persona le gusta, eso se llama sacrificio. Y ese sacrificio es lo que en muchas ocasiones el pueblo cristiano no quiere entender que tenemos que dar. La talla que tienes que dar es el sacrificio personal que debes de tener al querer agradar al Dios que nos llamó. Y para agradar al Dios que nos llamó requiere algo, sacrificio. Y ese sacrificio nos cuesta, donde tú dices, ya no opino, ya no vivo como yo quiero, ya es lo que Dios quiera, para allá iré. Señor, ¿qué quieres que haga? Ahora, dice, para que sean uno como nosotros somos uno. Imagínate si el pueblo de Dios comenzamos a ir trabajando esto, que es lo que venimos haciendo en el pueblo cristiano, y es lo que estamos trabajando fuertemente en las iglesias, para que venga la unidad del Espíritu, para que venga la unidad donde podamos nosotros sacrificar nuestro yo y podamos decir, Señor, ¿para dónde me quieres enviar y qué quieres hacer y cómo lo quieres hacer tú, no como lo quiero hacer yo? Porque cuando llegan un líder a una iglesia se caracteriza por decir, ¿y por qué no hacen esto? ¿Y por qué no hacen por aquí? ¿Y por qué no hacen esto? Pero ese hacen quiere decir, hagan ustedes, no hagamos nosotros. ¿Ya? Ahora, yo les invito para que aquellos líderes que están pensando en por qué no hacen, digamos, hagamos algo importante. ¿Qué quiere Dios que hagamos? A ver si nos ponemos de acuerdo. Porque cuando Dios dice, hagan esto, eso tiene un sello y viene de arriba, y viene de los cielos, y viene la autoridad de Dios para aquello que Él ya propuso hacer en la tierra. El 23 dice así, yo en ellos y tú en mí. Voy a leerlo desde el 22. La gloria que me dice yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos también así como me has amado. Pero ¿qué dice el Señor Jesucristo? Yo en ellos. ¿Y qué yo en ellos? ¿Qué quiere decir yo en ellos? Que ya nosotros no vivimos conforme a nuestros principios, culturas, gustos, sino conforme esa regla que Dios estableció para el hombre. Obediencia a lo que Dios te mandó a hacer. Hay líderes que quieren hacer muchas cosas, pero Dios no los ha mandado a hacer nada. Ahora, si Dios no te mandó a hacer nada, ¿por qué estás haciendo aquello que Dios no te ha mandado a hacer? Porque muchas de estas cosas se hacen por orgullo, por vanidad y vanagloria. Ahora, cuando Dios te dice, ve y le ayudas a Pedrito Pérez, y simplemente tienes que coger el micrófono y ponérselo a Pedrito Pérez, eso es algo que en el medio del mundo espiritual va a tener un premio. No, es que yo quiero predicar y yo quiero tener el micrófono yo. No, si es que con que lleves el micrófono ya es bastante, ya Dios te mandó a hacer algo, y sobre ese poquito que fuiste fiel, en lo mucho te va a poner Dios. Ahora, es el sentir que Dios tiene para la iglesia. El tiempo se ha acabado, se nos ha agotado. Yo espero que este programa haya sido de mucha bendición. Se nos ha quedado un poco corto el programa, pero esperamos en una próxima oportunidad poder dar un poco más sobre esta palabra, pastora. Que Dios les bendiga. Lo esperamos el próximo sábado en directo también aquí, si Dios lo permite. Y les digo algo, iglesia, unidad, pero una unidad donde hay un sacrificio de corazón para que el mundo conozca que Cristo vino a morir por nosotros. Sí, el Señor les bendiga, y les invitamos para una próxima que el Señor ponga este tema sobre la unidad, porque es muy hermoso verdaderamente, es entender qué es verdaderamente la unidad. Amén.